El día de hoy vamos a desarrollar este tema que lleva por nombre locuciones latinas, ¿no? Siempre hemos escuchado algunos términos que se utilizan especialmente en la rama del derecho que corresponden, ¿no?, a la etimología latina. Veamos de qué trata esto. Veamos qué son las locuciones latinas, ¿no? Son expresiones en latín. Entonces, lo que les dije antes, ¿no?, provienen de la lengua del latín, que se utilizan en el español con un significado cercano al original. Muchas locuciones han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico, chicos, ¿no? Entonces, estas expresiones han sido adaptadas al español y siguen vigentes, ¿no? Se usan en ramas, ¿no?, como el campo jurídico, en la filosofía, ¿no? Hay palabras religiosas, técnicas, médicas y también en el campo de la ciencia. Entonces es muy necesario conocer estas palabras y a continuación vamos a mostrar algunas que son importantes. En el material de apoyo que les voy a enviar está casi en su totalidad las locuciones latinas. Muy bien, veamos algunas que son importantes. Tenemos la palabra o la locución a posteriori, ¿no? ¿Qué significa a posteriori? Significa lo que ocurre después, ¿no? Se dice de lo ocurrido después, dice, ¿no?, de una circunstancia terminada, y también del razonamiento inductivo, que asciende del efecto a la causa, ¿no? Es lo que ocurre después, a posteriori, ¿no? Posteriormente también significa, ¿ya, chicos? Por ejemplo, ¿no?, podríamos decir, después de viajar a Europa, obtuvimos un conocimiento a posteriori sobre la cultura germana, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a lo que ocurre después de una experiencia. Y lo contrario es el conocimiento a priori, ¿no? Acá tenemos otra locución latina, a priori, que significa con anterioridad, ¿no? Entonces, quiere decir que lo sucedido con anterioridad a un hecho o circunstancia determinada. Y también se dice del razonamiento deductivo, ¿no?, lo contrario de la posteriori, que consiste en descender de la causa al efecto, ¿no?, lo contrario de la posteriori, ¿no? Esto quiere decir los conocimientos previos que nosotros tenemos, ¿no? Ejemplo, podemos decir, las necesidades básicas son un conocimiento a priori en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, sentir hambre, tener sueño, ¿no? Siguiente, tenemos la locución ad hoc. Ad hoc significa para este propósito, también significa adecuado, idóneo, conveniente, ¿no? Entonces, podríamos decir, es un profesional ad hoc para el puesto, ¿no? Entonces quiere decir que es idóneo. Ahora tenemos la palabra ad honorem, o la locución ad honorem, que significa para honor, a título de honor, ¿no? En la actualidad, esta palabra ad honorem lo tomamos, también tiene un significado de un servicio gratuito, ¿ya? Por ejemplo, los periodistas actuaron ad honorem en la información sucedida en la guerra, ¿no? Quiere decir que nadie les paga, ellos lo hacen por el honor, ¿no?, por el título del honor de llamarse periodistas, ¿no? Otros ejemplos tenemos la locución alias, que significa otras veces de otro modo, ¿no? Y también significa conocido otras veces por el nombre de, ¿no? Esto se utiliza se suele emplear o se utiliza alias antes de los apodos, ¿ya? Como por ejemplo, capturaron a un joven de 18 años apodado alias el perro, digamos, ¿no? Entonces ahí se utiliza alias. Siguiente locución latina tenemos alma mater. Alma mater significa madre nutricia, ¿no?, madre bienhechora, ¿no? Será el nombre de las diosas latinas Ceres y Venus, ¿ya? Ellas eran las madres que nutrían, ¿no?, que eran benefactoras, ¿ya?, en el Imperio Romano, ¿no? Posteriormente se aplicó esta denominación a la patria, ¿no?, a nuestro país, a nuestro territorio. Y hoy sirve para calificar a la universidad, ¿no? Por ejemplo, podemos decir la Universidad Nacional del Altiplano es el alma mater de todos los puneños, ¿no? ¿Listo?
Ahora tenemos la locución latina bis. Bis significa dos veces. Generalmente este bis ya lo hemos visto en las canciones, ¿no? Para poder repetir una estrofa o un coro. Bis, ¿ya? Ahora tenemos la locución latina campus. Campus significa campo, ¿no? Campo. Ejemplo, campus universitario, ¿no? Se refiere al terreno de un colegio o universidad. Ahora está uso corriente en todas las universidades, ¿no? Para indicar la concentración de residencias para el personal y estudiantes dentro del mismo recinto de la universidad, ¿no? Campus universitario, ¿no? O ciudad universitaria, también se le puede decir. Más locuciones latinas, chicos. Tenemos la palabra caritas o caritas, ¿no? Caritas significa amor, amor al prójimo, amor, piedad, amor, compasión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro territorio, en nuestro país, tenemos una institución que es Caritas Perú, ¿no? Que es aquel que brinda apoyo a la población más vulnerable, ¿no? Y decimos que Caritas da el nombre a algunas instituciones benéficas, ¿no? Ahora tenemos la siguiente locución latina, que es curriculum vitae, ¿no? Esto significa carrera de vida, ¿ya? Es el conjunto de circunstancias relativas al estado civil, situación, cuadro de méritos de una persona, estudiante, opositor, etc., ¿no? Por ejemplo, te dicen, se necesita un médico para ocupar el puesto de director del hospital en Puno, ¿no? Entonces dice presentar su currículum vitae, ¿no? Entonces el currículum vitae también se le conoce como la hoja de vida. Seguimos con más locuciones. Tenemos la locución déficit. Déficit significa falta, ¿no? Se emplea también sustantivando con el valor de cantidad que falta, ¿no? Luego de hacer el negocio de útiles escolares en el año 2020, los comerciantes tuvieron un déficit del 70%, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir déficit? Falta, ¿no? También se puede decir que es una pérdida. Ahora tenemos la locución latina exabrupto, que significa arrebatadamente, bruscamente, sin preparación, ¿no? Entonces podremos decir, el orador sufrió un exabrupto durante la conferencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sufrió un repentino desliz, ¿no? Y ese desliz se dio bruscamente, arrebatadamente, ¿no? Muy bien, continuamos. Tenemos la locución habeas corpus. Habeas corpus significa puedes tener tu cuerpo o quedas dueño de tu cuerpo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Podemos decir, el abogado presentó un habeas corpus en favor del detenido, ¿no? Entonces, esta es una garantía constitucional que nos indica que se prohíbe el encarcelamiento de un ciudadano sin la orden de un juez, ¿no? Acá tenemos otra locución, hábitat. Hábitat significa que habita, ¿no? Entonces también se le da el nombre a la región en la que vive un animal o una planta, ¿no? O un conjunto, hábitat. Este término se usa mucho en el campo de la biología, ¿no? En los ecosistemas, ¿ya? La ecología también. Seguimos, tenemos la locución honoris causa, que significa por causa del honor, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Podemos decir, el rector de la Universidad de Harvard obtuvo un honoris causa, ¿no? Entonces, ¿qué es ese honoris causa? Es el título o grado universitario a título honorífico, ¿eh? El reconocimiento a grandes méritos, ¿no? Por una destacada labor que usted cumple como profesional, se les brinda un título honoris causa. Siguiente, el infragante delito, ¿no? Esto significa en el momento de cometer un delito, ¿no? Ahora nosotros vulgarmente escribimos infragante. Infragante quiere decir que te cogen con las manos en la masa, ¿no? Pero en tal caso ya no constituye una forma latina propiamente dicha, ¿ya? Lo correcto es inflagrante, ¿no? Por eso se dice cayó en flagrancia. ¿Qué quiere decir? Que lo cogieron cometiendo el delito, ¿no? Ahora tenemos la locución latina mea culpa, que significa por mi culpa, ¿no? Después de sus malas acciones tuvo que hacer un mea culpa, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, no? Esta expresión se usa para admitir la responsabilidad por alguna equivocación que tenemos.
Seguimos, viene la locución modus vivendi. ¿Qué significa modus vivendi? Significa modo de vivir, ¿ya? Esto se hace, por ejemplo, en un acuerdo que se lleva a cabo entre dos partes contendientes, ¿no? Modus vivendi, ¿cómo van a vivir, no? Por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Ambas llevan su propuesta de su modo de vivir. Y también se aplica a la manera de ganarse la vida, ¿no? Tenemos un modo de vida en la cual nosotros ganamos nuestro sustento. Continuamos, tenemos la locución nota bene, que significa nótese bien, póngase atención, obsérvese, ¿no? Cuando utilizamos esta locución, suele ponerse en algunos escritos para aclarar lo ya dicho, ¿no? Es como una especie de redundancia aclaratoria, ¿no? Entonces suele abreviarse con N.B. en mayúsculas, ¿ya? Ahora tenemos la locución per cápita. Per cápita significa por cabeza, ¿no? Tuvieron un ingreso per cápita, ¿no? La población tuvo un ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir? Que hablando de un legado distribuido entre varios a partes iguales, ¿ya? Entonces quiere decir cuando un auto, ¿no? O un bien se reparte a todos por partes iguales. Tenemos la locución latina plus. Plus significa más, ¿ya? A ver, por ejemplo, decimos: los trabajadores en el sector salud obtendrán un plus durante el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, plus es una partícula latina que como sustantivo con el valor de sobretasa gratificación, ¿no? Entonces, plus también es gratificación, ¿no? Se incorporan al léxico castellano y han perdido su valor latino, ¿no? Ahora ya no se dice recibirán un plus, sino se dice una gratificación, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos la palabrita quórum. Quórum significa de quienes o cuya presencia es suficiente, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han escuchado las noticias en el Congreso, dicen, ¿no? Se necesitó de quórum para aprobar las leyes en favor del retiro del 25% de las AFPs, ¿no? ¿Para qué utilizamos quórum? Se usa para indicar el número de miembros de una corporación cuya presencia es necesaria para que sean válidas las actuaciones y decisiones de la asamblea, ¿no? Para aprobar algo se necesita de quórum. Quórum es la aprobación de todos. Ahora tenemos la palabrita referéndum, ¿no? Referéndum significa plebiscito, ¿no? Es una abreviación de la expresión ad referendum, que era para consultar. Ojo, chicos, referéndum ahora tiene más significancia como consulta popular, ¿no? Entonces, cuando se somete una cuestión a todo un cuerpo de votantes, ¿ya? Referéndum, ¿no? Ahora tenemos la opción latina sui generis. Sui generis significa de género propio, muy especial, de una especie o aspecto propio, ¿no? Entonces, se presentó un caso sui generis en el colegio, dicen, ¿no? Entonces, algo especial, muy especial, ¿no? El segundo significado es el que más se usa en la forma de hablar. Ahora tenemos la locución latina te deum, ¿no? Por ejemplo, por el aniversario del Perú se llevará a cabo la misa te deum, ¿no? O el te deum, algunos dicen. ¿Qué cosa es el te deum? Es una himno de plegaria y acción de gracias a Dios, ¿no? Que se canta en ocasiones especiales, como por ejemplo para conmemorar una victoria, un aniversario, ¿no? Etcétera, ¿ya? O un hecho histórico, ¿no? Que nos habla, como por ejemplo el Día de la Bandera, ¿no? Etcétera. Ahora tenemos la locución latina uti possidetis, que significa según lo que poseéis, ¿no? Ahora, ¿no? Lo que poseéis, ¿no? Esta locución se usa en derecho internacional para indicar que los beligerantes o los países que entran en conflicto conservan los territorios ocupados hasta el momento en que cesan las hostilidades, ¿no? Es como la invasión chilena, se utilizó bastante el uti possidetis hasta que terminaron la guerra y ellos tuvieron que irse, ¿no? Muy bien, ahora tenemos las siguientes locuciones. Versus. Versus, en el lenguaje forense, significa contra, frente a, ¿no? Ahora, en nuestro país, versus se utiliza en el ámbito deportivo, ¿no? Para indicar quiénes se enfrentan a quiénes, ¿no? Como por ejemplo, decimos, ¿no? Perú versus Colombia, ¿no? Ahora tenemos la locución vía crucis, que significa camino de la cruz, ¿ya?
Generalmente en la Semana Santa decimos, ¿no? Subiremos en Vía Crucis hacia el Monte Calvario, ¿no? Entonces la devoción que se practica siguiendo cada una de las 14 representaciones de los episodios de la Pasión de Cristo, ¿ya? Que rememoran el camino que recorrió Jesús cargado con la cruz, ¿no? Entonces usted cuando va a un cerro, ¿no? En donde usted ve una cruz, siempre va a ver en el camino 14 cruces, ¿no? 14 episodios, ¿ya? O por ejemplo, ¿no? En los cerros de Copacabana, en los cerros de Sogini, etcétera, etcétera. Muy bien, y para terminar tenemos la locución Vía Láctea, que en astronomía se utiliza. Esto significa la ancha zona o faja de luz blanca y difusa que marca casi toda la esfera celeste, ¿no? Vía Láctea, de norte a sur, y que al mirar al telescopio se ve compuesta de una multitud de estrellas, ¿no? La Vía Láctea, ¿bien? Y para terminar tenemos Vox Populi, que significa voz del pueblo, ¿no? Entonces, esto es de dominio público que es conocido por todo el mundo, ¿no? Entonces, podríamos decir, la población reclama a Vox Populi las altas tarifas en los recibos de luz, ¿no? Vox Populi, voz del pueblo. Muy bien, chicos, espero que les hayan servido estas locuciones latinas que las utilizamos en nuestro vocabulario y nos vemos en la siguiente clase.